Hermanos, que Dios le bendiga. Hermanas, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios y los pastores por la oportunidad de poder continuar esta serie de estudio de este nuevo libro que estamos tratando, que tiene por tema Desenmascaremos al Diablo, escrito por Richard Mayhood. Y el propósito de este libro, dice el autor, que es conocer estrategias bíblicas para vencer a Satanás. Como le dije, pues gracias a Dios y a los pastores por esta oportunidad. Y espero que si usted pueda conseguir este libro, consíguelo. Lo puede ordenar por Amazon. No hay ningún beneficio o lucro al hacer esto. Solamente hay buenos libros que vale la pena tenerlo cuando uno va a conducir cierto estudio. Y más que tiene que ver con un enemigo, que es importante que nosotros conozcamos sus artimañas y acechanzas. El tema de hoy está en la página 20 y tiene por título El objetivo principal y la actividad de Satanás. Vamos a empezar con una oración. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos las gracias por la oportunidad de poder aprender un día más de cómo ver el enemigo y usarlo como nosotros debemos de estar alerta y conocer sus artimañas para no caer en su trampa. Te pido que sea un tiempo de enseñanza, Padre, y de bendición, que tú nos ayudes, Dios mío, a poner esto en práctica, Dios mío. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el autor comienza aquí dejando saber que lo que dice 2 Corintios 2:11 tiene mucha importancia. Y vamos a comenzar a leerlo donde leímos la última vez, 2 Corintios 2:11. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces comienza esta parte dejando saber qué es lo que se da a entender al decir para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice aquí el autor Richard, dice que Satanás es el comandante del ejército de las tinieblas. Él es el general de su ejército maligno. Entonces dice que su estrategia es aprovecharse, es engañar, y que ese es su carácter. El carácter de Satanás es engañar. Él es un guerrillero que se puede disfrazar como un amigo. Lo quiero repetir. Satanás es un guerrillero, es un adversario que se disfraza como su amigo. Por eso es importante nosotros pedirle a Dios discernimiento de espíritu, porque muchas personas se pueden allegar a nosotros como amigos, cuando verdaderamente detrás de todo eso está el plan de Satanás para usar a esa persona para hacernos caer en la trampa del enemigo. Es muy importante pedir a Dios por discernimiento de espíritu, aún de las oportunidades que vienen a su vida y a mi vida, porque no todo lo que llega a su vida, que usted cree que es una bendición. El diablo puede mandar cosas buenas disfrazadas para usted caer en una trampa y después comprometerle en una situación muy difícil. Entonces, por eso tenemos que examinarlo todo y discernir qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios, porque hay oportunidades que se presentan y al fin y al cabo nos van a separar de Dios. Entonces dice así: él es un guerrillero, es un enemigo y que se puede disfrazar de amigo. O podemos decir es un lobo rapaz que se puede disfrazar de oveja. ¿Ok? Entonces se puede filtrar aún en las iglesias. ¿Sí? Se puede disfrazar de oveja en la iglesia. Se puede disfrazar de amigo entre su círculo social. Por eso es importante que nosotros oremos a Dios por discernimiento. Dice aquí más adelante que el Satanás hace uso de su espionaje satánico. Él espía su salida y su entrada, lo que hace, cómo lo hace, lo que dice, cómo lo dice, a dónde va y cómo se conduce. Entonces su propósito es de
formular un plan para atacarlo, ¿ok? Porque él no quiere perder. Dice aquí entonces que Satanás, dice, se hace pasar exteriormente como un amigo, o sea, se disfraza, pero dentro sigue siendo el enemigo engañoso. Y dice entonces más adelante, hace una pregunta y cita Efesios 6:16, que ya yo lo marqué en mi Biblia para que lo podamos leer. Efesios, si tienen su Biblia, busque su Biblia, Efesios 6:16. Yo voy a leer lo que dice aquí el autor y después hace una pregunta en Efesios 6:16. Dice así: ¿en qué dirección apunta Satanás sus dardos de fuego? ¿En qué dirección apunta Satanás su dardo de fuego? Entonces dice aquí en Efesios 6:16, sobre todo, toma el escudo de la fe para que podáis resistir todos los dardos de fuego del enemigo, o sea, del maligno. Quiero leerlo otra vez, lo que dice Efesios 6:16. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Efesios 6:16. Entonces, aquí usa también a Pablo como referencia de que Satanás es una serpiente, ¿verdad? Como engañó a Eva con astucia. Entonces nos manda a leer Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 11:3. Ok, aquí está. Segunda de Corintios 11:3 dice así: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí Pablo está diciendo que así como con astucia el diablo engañó a Eva, él tiene preocupación de que con esa misma astucia nos engañe a nosotros. Entonces aquí dice más adelante que el enemigo pues tiene a propósito de extraviarnos y alejarnos de Dios. Esas son sus artimañas y dice que tiene maquinaciones, él tiene acechanza y dice, él quiere manipular nuestras mentes y ese es el plan de él. Entonces, ¿qué más? Dice, entonces dice aquí el autor, que nuestra mente es el campo de ataque del enemigo, es su objetivo principal. La mente es el objetivo principal. Ahora mi pregunta a usted, ¿por qué la mente es el objetivo principal del diablo? Porque el diablo no quiere atacar acá. Entonces dice más adelante, la mente del cristiano se convierte en el campo de la batalla. Dice, la mente del cristiano se convierte en el campo de la batalla donde hay guerra, donde usted lucha entre hacerlo o no hacerlo. Se siente o tiene sensaciones que están bien y sensaciones que están mal, emociones buenas, emociones malas. Hay un montón de cosas que están pasando en la mente. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar alerta. Entonces dice aquí que en la mente pues se pelea una batalla espiritual. Ahora, me acuerdo yo en una ocasión, una persona que tenía perros. Y él en la calle, él alimentaba a estos perros para hacer dinero. Era un perro blanco y uno negro. Entonces él lo llevaba y le decía a la gente que apostaran por el perro que iba a ganar, el blanco o el negro. Entonces algunos decían, oh, va a ganar el blanco, otro día ganaba el negro. Y mucha gente perdía las apuestas. Y un día se le acercó a alguien y le dijo, ¿cómo tú sabes siempre quién es el que va a ganar? Entonces, porque él nunca perdía sus apuestas, él siempre ganaba. Entonces le dijo este señor a esa persona que le preguntó por qué siempre él gana las apuestas. Él siempre estaba con el equipo que ganaba las apuestas y le dijo, porque gana el que yo alimento más.
En su batalla mental espiritual va a ganar a quien usted alimente más. Si usted alimenta a su hombre espiritual, usted va a ganar. Si usted alimenta la carne, pues el diablo va a tener ventaja sobre usted y definitivamente usted va a perder. Entonces, pues vamos a alimentar ese hombre espiritual para que gane en ese momento de ataque cuando el enemigo venga a atacarnos. Y entonces vamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, más adelante dice aquí, dice aquí una pregunta, ¿qué es lo que quiere lograr Satanás? Entonces aquí hace una pregunta, ¿qué es lo que quiere lograr Satanás cuando nos ataca en la mente? Aquí, ¿qué es lo que él quiere lograr? Dice aquí el autor que él da varias citas bíblicas. Y él dice esto, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. Porque cuál es su pensamiento tal es. Entonces significa, en otras palabras, que ataca a la mente porque sabe que si el hombre le pone un pensamiento, el hombre va a llegar a hacer eso que le pone en la mente. Entonces, sí, aquí sigue entonces el autor. Eso está en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. O sea, nosotros somos los que pensamos. Si usted piensa cosas malas, deja que el pensamiento sea pues un pensamiento que no agrada a Dios, que el enemigo le ponga en su mente, entonces usted va a terminar haciendo aquellas cosas que el enemigo le puso en su mente o que usted le dio la bienvenida. Abrigamos y terminamos siendo lo que pensamos. Entonces dice aquí el autor, estoy en la página 21, lo que somos dentro determina lo que somos afuera. Lo que es usted adentro en su corazón, usted lo va a terminar siendo afuera. Por eso es importante. Hay un libro que dice, cambia tu mente y cambiará tu vida. Cambia tu mente y cambiará tu vida. Entonces dice aquí, Satanás trata de influenciar nuestra mente para poder influenciar nuestra vida. Quiero leerlo otra vez. Satanás trata de influenciar nuestra mente para poder influenciar nuestra vida. Entonces, si puede influenciar nuestra mente con un pensamiento, entonces puede controlar nuestra vida. Satanás solamente necesita un poquitito. Y ese poquitito es suficiente para él filtrarse y controlar. Entonces, aquí dice el autor, está citando a un puritano del siglo XVII que se llama Thomas Watson. Dice así, la principal actividad de Satanás en la vida de los cristianos es hacerle creer todo lo contrario. La palabra de Dios. Y por consiguiente, llevarnos a actuar en desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces, el plan del diablo es llevarnos a pensar en contra de la palabra de Dios y llevarnos a desobediencia en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice así, que esta es la obra de Satanás, ¿verdad? Esta es la obra maestra de Satanás. Si puedes impedirles creer la verdad, podrá impedirles que practiquen. Entonces, si el diablo puede impedirle a usted creer la verdad, lo que está en la palabra de Dios, entonces puede impedir que usted la practique. Entonces, aquí continúa hablando sobre el enemigo espiritual, Satanás, y cómo nosotros lo podemos desenmascarar y cómo Dios lo desenmascaró. Entonces dice otra vez nuevamente en 2 de Corintios 2:11, lo cita, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y dice que cuando él leyó esta parte, se sintió muy impactado porque le dejó saber la importancia de estar alerta. Entonces hace otra pregunta. Que él estaba en un equipo de deporte, estaba viendo un juego deportivo y se le acercó a alguien y le hizo una pregunta y le dijo, ¿cómo se pelea una batalla espiritual?
Entonces él estaba en un equipo, estaba observando. Entonces alguien se le acercó. Y él le dice que este juego que él estaba viendo de fútbol se parece mucho, ese fútbol americano, se parece mucho un poquito de cómo uno puede usarlo para la aplicación espiritual. Dice así: uno tiene que tener una gran ofensiva y una gran defensa. Los jugadores estudian cuidadosamente los videos de sus adversarios. Dice entonces que estos juegos tienen algo en común. Uno tiene que estudiar a su adversario. Dice que sacan tiempo para evaluar los juegos y la jugada de su enemigo. ¿Cuáles son sus jugadas favoritas que hacen? Entonces dice, los jugadores estudian cuidadosamente los videos de sus adversarios. ¿Qué hacen? Toman nota de las posibles jugadas que pueden llevar a cabo. Dice, sus tácticas defensivas y también de sus fortalezas, estudian sus áreas débiles también. Y dice también que la Biblia es ese video, es el manual, es el libro que nos ofrece las estrategias, cómo vencer al enemigo. Si usted quiere vencer al diablo, comience a leer la Biblia. En la Biblia está la estrategia que usted necesita para poder vencer a su enemigo. Entonces dice aquí más adelante que todo líder militar devora los informes de inteligencia sobre su enemigo. Y nosotros, si queremos atacar a nuestro enemigo, tenemos que estudiar detenidamente la palabra de Dios. Y dice aquí, la ignorancia en cuanto al enemigo nunca será una excusa legítima si perdemos. Si usted pierde por una artimaña del diablo, no es una excusa, él no sabía. Porque tenemos nosotros que estudiar la jugada del enemigo. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 2:11, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces, aquí habla, más adelante en la página 27, habla sobre las intenciones de Satanás. ¿Cuáles son las intenciones de Satanás en contra de su vida o a mi vida? Dice, es importante saber qué es lo que Satanás quiere lograr. ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr con usted? ¿Cuáles son sus planes de destrucción para su vida? ¿Cómo él o usted lo está atacando? ¿Ok? Entonces dice, aquí tiene entonces varios puntos. Dice, en primer lugar, Satanás quiere pues ocupar el lugar de Dios. Entonces dice, cita Isaías 14, 13 al 14, dice, y tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre la altura de las nubes y subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos que el diablo quiere ocupar el lugar de Dios, no solamente físicamente, sino espiritualmente. En su vida, en su corazón, él quiere ocupar el lugar de Dios. Entonces, usa también como el diablo trató de tentar a Jesús, ¿verdad? En el monte. Y también cita la necesidad que él tiene de ser adorado. Entonces aquí habla más en la página 23 sobre los objetivos de Satanás. ¿Cuáles son los objetivos de Satanás? ¿Por qué él quiere venir a atacar? Dice, Satanás logrará sus cumplidas intenciones y logrará alcanzar varios objetivos en la vida del cristiano cuando nosotros se lo permitimos y no estamos preparados contra las acechanzas del diablo, ¿ok? Dice un dicho por ahí, en guerra avisada no muere soldado y si mueres por descuidado. Por eso no hay excusa, como él dijo. Si nosotros pues somos atacados porque, que perdemos en la batalla, porque Dios nos da en la palabra de Dios todas las estrategias para conocer a nuestro enemigo. Entonces aquí da varios puntos aquí el autor. Dice, Satanás tiene 4 objetivos principales en cuanto al cristiano. Y vamos a decir el primero. El primero es, Satanás intentará distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios.
Él quiere negar y distorsionar todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces, va aquí el segundo punto. Dice aquí, Satanás tratará de desprestigiar el testimonio del pueblo de Dios, ¿ok? Satanás va a tratar de desprestigiar el testimonio del pueblo de Dios. Nosotros podemos tener que tener alerta. Eso lo vemos en el caso de Ananías y Zafira, cómo Satanás pues quiso pues desprestigiar ese testimonio y vemos lo mal lo que le pasaron y cómo terminaron. El tercer punto dice así: Satanás tratará de reducir o destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Él va a tratar de destruir todo el entusiasmo, toda la motivación para que usted no trabaje en la obra de Dios. Dice, Satanás atacará el alma de cada uno de nosotros, porque él es el león rugiente, el que viene a robar, a matar, a destruir. El cuarto objetivo de Satanás es que él quiere debilitar la efectividad de la iglesia de Dios y estará moviendo hacia su propósito. Él quiere debilitar la efectividad de la iglesia de Dios y cada día se está moviendo hacia ese propósito. Por eso es importante que nosotros pues estemos alerta contra las acechanzas del diablo. Y dice el autor más adelante en la página 24, para cada objetivo Satanás tiene una variedad de tácticas. Él no tiene una, él tiene varias tácticas. Entonces, aquí vemos, dice, técnicas específicas de batalla espiritual. Él tiene técnica específica para alcanzar la victoria y obtener su objetivo. Y dice aquí el autor, yo he identificado más de 20 tácticas en las narraciones de las páginas doctrinales de las escrituras. Él ha analizado y ha llegado a varias tácticas que tiene el enemigo. Entonces, él usa aquí, ahora él cita la experiencia de un jugador de ajedrez en Cincinnati. Él dice que este era un aficionado del jugador de ajedrez. A la misma vez tiene la habilidad, tenía, o no sé si está vivo, la habilidad de pintar, era un pintor. Y dice, como el ajedrez era su pasión, él dibujó una pintura de una jugada de ajedrez. Esta jugada consistía de un joven jugando ajedrez contra Satanás. El joven tenía las piezas blancas mientras Satanás tenía las piezas negras. En el juego estaba en cuestión que si el joven ganaba iba a ser libre del mal y del poder de Satanás sobre su vida. Si el joven ganaba, y si el joven perdía, iba a ser esclavo de Satanás por siempre. Entonces dice que el pintor dibujó pues el diablo y el joven jugando. Y era un juego, pues era un juego muy complicado. Porque en el juego el joven llevaba toda la de perder. El diablo se podía ver como el vencedor. El artista había en el juego dibujado una movida donde en este juego de ajedrez el joven llevaba toda la de perder. Aún en la pintura se le veía el rostro pálido. Dice que esta pintura está localizada en un lugar donde van a jugar nacionalmente los jugadores de ajedrez. Entonces esta pintura está ahí en la entrada adentro y tiene el nombre El Diablo Gana. Entonces dice que muchos jugadores de ajedrez pasan sorprendidos al ver cómo esta jugada comprometedora está poniendo al joven al punto de ser esclavo de Satanás por el resto de sus vidas. Entonces esta persona muy apasionado también por el ajedrez vio esta pintura y pues no le gustaba solamente observarla, sino ver la jugada y ver que podría haber una alternativa, otra jugada que el joven podía ganar. Entonces un día se le ocurrió buscar a un veterano de ajedrez que se llama Paul Murphy. Él un residente de Nueva Orleans, en Luisiana. Él entonces lo invitó a ir a este museo
o este lugar nacional donde se reúnen los aficionados o los competidores de ajedrez y los llevó allá a ver esta pintura. Porque como era un veterano y era un ganador por muchos años, un ganador increíble, experto, lo llevó para contemplar esta pintura, para ver él como veterano qué podía ver. Entonces él dice que este jugador, que se llama Murphy, veterano, ve la pintura por unos 10 minutos. Pasan más de 10 minutos, pasa 20, media hora. Entonces se queda contemplando la pintura y ve que el joven está perdiendo como está en la pintura. Pero de repente, de la nada, sale un grito. ¡Haz la jugada! Es la jugada. Entonces dice que este veterano le grita al joven en la pintura, se metió mucho en la pintura y y grita al joven que haga la jugada, que es la jugada. Entonces se le acerca a esta persona y le dice, ¿por qué gritas? ¿Qué pasa? Y le dice, porque si el joven hace esta jugada, él va a ser el ganador, él va a llevar la delantera, él tiene la oportunidad de ganar y de vencerle al diablo. Entonces usa esto el autor para dejarnos saber de que así como el autista veterano pues descubrió la jugada para que este joven venciera al diablo y sea libre de todo el poder de Satanás por el resto de su vida, nosotros también podemos vencer a Satanás y las herramientas necesarias están en la palabra de Dios. Entonces dice así, que si pensamos como Dios, evitamos las maquinaciones de Satanás. Vamos a llevar todo nuestro pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios para vencer los dardos del diablo. Entonces aquí el autor termina diciendo esta parte, vamos a entrar al próximo capítulo. Estamos en el mismo capítulo, estamos solamente, estamos en el mismo capítulo todavía. Entonces vamos a la página 27. Pero aquí dice que si nosotros comenzamos a pensar como Dios, podemos evitar las maquinaciones de Satanás y vencerlo. Por eso hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de la palabra de Dios para que Dios nos guíe y nos dé la sabiduría necesaria. Acuérdese que Dios nunca ha perdido una batalla. Él venció Jesús la tentación que el diablo le presentó. Y él fue experimentado en quebranto, varón de dolores. Él tiene todos los conocimientos necesarios y hay que leer la palabra de Dios. Y acuérdese, cuando el diablo le ataque a usted y le recuerde su pasado, usted le recuerde su futuro. Y dígale que las cosas viejas han pasado de aquí, todas son hechas nuevas, porque él, acuérdese, el ataque en la mente. Y también tenga presente de que cuando el enemigo venga a atacarle, dígale que ya usted conoce su final y que le ha sido sentenciado por toda en eternidad a una muerte eterna. Entonces usted pues llénese de la palabra de Dios, porque el diablo se le resiste con la palabra de Dios, no con palabra propia o experiencia de uno personal. Todo es con la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, escrito está. Entonces pues vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude a resistir al diablo y a todas sus acechanzas, porque acuérdense, viene a robar, matar, a destruir, y no vamos a ignorar las maquinaciones de Satanás. Y para la semana que viene vamos a hablar sobre el tema distorsionado o negar la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pido que tú seas glorificándote, Dios mío, y guiándonos, Dios mío, y mantenernos alerta para resistir las acechanzas del diablo, Padre. Ayúdanos a estudiar tu palabra para, Dios mío, usarlo para enfrentar a nuestro enemigo. Guárdanos, Dios mío, y gracias por la victoria, Dios mío, que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.